Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por regalarnos este ratito, por elegir este espacio para encontrarnos y también para encontrarse también con ustedes mismos. Mi nombre es Alejandra, para quienes no me conocen. Soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Y también soy fundadora del Club de Alquimia de Conciencia junto a mi colega con quien comparto este espacio. Es un espacio virtual creado para mujeres, por mujeres, para mujeres. Así que si por ahí quieren más información, nos piden que con todo corazón se la vamos a transmitir. Esto es Mañanas de Encuentro, un espacio que comparto justamente con mi colega, amiga, socia. A ver, si no nos saca. Ahí estamos. Ahí la tengo a Clara. ¿Cómo estás, Clara? Muy buenos Hola, días. ¿Me escuchás y me ves bien? sí, te escucho y te veo bien. Te estaba diciendo que esto es Mañanas de Encuentro, un espacio que comparto con mi querida amiga Clara, colega socia. Y como cada encuentro traemos una palabra que no venimos a explicarla, venimos a habitarla, a mirarla, a sentirla y a recorrerla desde nuestra propia experiencia. Porque todo lo que compartimos no es teoría, es camino recorrido, como decimos con mi colega, y como ya es un clásico en estos encuentros, las vamos a transitar a través de las 4 estaciones. Primero, ¿qué nos conecta esta palabra? ¿Qué nos mueve internamente? La segunda estación, ¿qué nos trae? ¿Qué nos pasa cuando aparece en nuestra vida? La tercera estación, vamos a compartir cómo cambió nuestra vida cuando comprendimos el significado profundo de esta palabra, y la última estación, qué tiene de positivo y cómo lo vamos aplicando en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Así que si estás desde el otro lado, te invitamos a que te quedes hasta el final y que no solo la escuches, sino que también te observes, ¿no? Que veas qué pasa en vos con esta palabra que traemos hoy, que vamos a trabajar, qué te mueve, qué aparece, y si sentís que esto puede acompañar a alguien más, que lo compartas. Porque a veces una palabra en el momento justo puede hacer una gran diferencia en la persona. Y bueno, y recordad que este vivo de Instagram solamente baja 18 minutos y si lo quieren ver completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Así que sin más que agregar, Clara, ya me presenté, quiero que te presentes y bueno, y continuamos con este vivo. No sé qué te parece. Bueno, muchas gracias, Ale. Bienvenidos a todos los que se están sumando a este encuentro. Bienvenidos a esta mañana de encuentros de los días martes a las 11 de la mañana. Como bien lo decías, Ale, eh, compartimos este espacio también desde nuestro proyecto del Club de Alquimia de Conciencia. Entonces, esto es un poco también lo que nos fue llevando desde ese lugar a compartirlo con el resto de las personas. Bueno, me presento, mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, soy consteladora familiar, entre otras formaciones. Y además de lo del club también, de ese espacio en el que compartimos, también hacemos talleres, Ale, no sé si lo dijiste, lo compartiste. Vamos, ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto. Muy prontito van a empezar a salir información sobre el próximo taller que vamos a dar, que ya se está gestando, ahí está, cocinándose de a poquito y pronto va a salir a la luz. Y bueno, en este espacio, Ale, eh, que nos invita a realizar esa alquimia que, que es lo que también llevamos a la práctica en el club. Traemos una palabra y la palabra que traemos hoy es
Aceptación versus resignación. Y puede parecer lo mismo, pero no. Cuando uno empieza a entenderlo con más profundidad, cuando empieza a tener el significado como más concreto de lo que eso significa, vamos viendo cómo nos vamos, cómo vamos reaccionando de diferente manera también según el entendimiento de estas palabras. Así que contame vos, empezamos, y contame vos qué es lo que te surge cuando escuchás esta palabra. Totalmente, Clary. Yo cuando escucho la palabra aceptación, y sobre todo cuando la pongo al lado de resignación, no es una palabra neutra para mí, ¿no? Es una palabra que me confronta con mi historia, con mi camino, con lo que fui viviendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque cuando la escucho, inevitablemente me voy hacia atrás, ¿no? Me voy a mi historia. Y me encuentro con esos momentos que de mi vida, ¿no? Donde las cosas no fueron como yo esperaba, porque me conecta con lo que no elegí, pero pasó, con lo que quise cambiar y no pude, me conecta con situaciones que me dolieron, con cosas que me costaron, ¿no? Y que a veces todavía me cuestan soltar. También me muestra esa parte mía que durante mucho tiempo quiso que las cosas fueran diferentes. Una cosa loca, pero bueno, fue real, fue lo que viví, ¿no? Quería que sean diferentes. Y que incluso hoy, a veces, desde un lugar muy inconsciente, sigo intentando de que algo sea distinto a lo que es actualmente, ¿no? Y hasta que me doy cuenta, por supuesto, me doy cuenta y vuelvo al presente. Entonces, cuando escucho aceptación, no escucho una palabra liviana, escucho una palabra que me pone frente a mi propia vida, frente a esas partes de mi historia que me hubiera gustado que fueran distintas, pero fueron como fueron, totalmente, ¿no? Y desde ahí empiezo a mirarme. Con eso me conecta. No sé con qué te conecta a vos esta palabra, o sea, aceptación versus resignación. Bueno, con estas palabras, con aceptación versus resignación, ¿qué me surge? Eh, Esto, como te decía, pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Y a mí me llevó un poco a esto, yo diría solución y problema. O sea, me surge esto ahora porque, bueno, eh, la resignación, como vos decías, es tomar lo que es o lo que está haciendo. eh, con el sentimiento de pérdida. Eh, lo fui llevando por ese lado porque es como cuando uno se resigna, es como con ese sentimiento de pérdida, de fracaso, de frustración, de dolor, y a lo mejor también con el vacío en todo eso. Y, y es como, el no puedo hacer nada, me resigno, esto es lo que hay, no puedo hacer más nada. Y sí, en muchas ocasiones no se puede hacer más nada. Hay, dependiendo de la situación, hay cosas que no se pueden hacer, pero desde ese lugar se siente como un fin, como una pérdida, como, como eso, ¿no? Como ya no hay más nada que hacer y esto es lo que hay y acá me quedo. Entonces, yo digo, desde ese lugar, el problema, porque el, el aceptar es todo lo contrario a eso, es reconocer lo que sucede hoy o en determinada situación eh, y que a veces no lo puedo cambiar, pero si no está en mis manos cambiarlo. Entonces, eh, la aceptación nos recuerda que tomo lo que es como surge y como
y usando eso como base, ¿qué hago yo desde ese lugar? Entonces, ¿qué emoción surge? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo aplicar una mirada diferente a eso? Entonces, desde ahí también viendo qué es lo que puedo aprender, qué experiencia me llevo, eh, qué aprendizaje, si me deja alivio, si me deja bienestar, si me deja un recurso o algo más que me ayude para estar mejor dentro de eso que está sucediendo, que a lo mejor tampoco lo puedo cambiar, pero yo creo que siempre hay algo que rescatar de cualquier situación que uno esté viviendo, de cualquier situación. Siempre hay algo que rescatar, eh, a lo mejor para estar un poquito mejor de lo que se está en el momento. No necesariamente tiene que dar un vuelco de 180 grados y ser totalmente diferente, pero hay cosas que sí se pueden hacer, mínimas aunque sea, entonces para mí ahí la solución. Entonces por eso lo asocié como con la solución, como el problema y la solución en estas dos palabras, dependiendo cómo uno lo mira también. Si uno se centra en la resignación y el esto es lo que hay y no puedo hacer más nada, eh, termina siendo un problema, porque la persona se estanca. Y, y cuando uno acepta y aprende a verlo de manera diferente, puede encontrar soluciones a lo que sea que esté surgiendo. Eh, entonces me llevó a eso, me surgió eso con esta palabra. Y contame qué es lo que te trae o con qué te conectas. En este caso, la aceptación o la resignación, o si encontraste algo en el medio ahí. Sí, viste, cuando aparece esta palabra, o sea, esta frase, ¿no? La aceptación no es lo mismo que la resignación. Viste que lo hemos escuchado en este camino, cuando empezamos a autoobservarnos, ¿no? A autoindagarnos, aparece, ¿no? La aceptación no es lo mismo que la resignación. Lo primero que me trae, si te soy honesta, cuando escuché en nuestra formación, en nuestras distintas formaciones, que se trabaja muchísimo esto, y lo primero que me conectaba era con la incomodidad, ¿no? Incluso te podría decir que hasta una cierta resistencia, porque durante mucho tiempo, Clary, para mí, aceptar y resignarse eran prácticamente lo mismo. Para mí, siempre estamos hablando de una experiencia personal, cómo la fui transitando yo. Entonces, para mí, durante mucho tiempo era prácticamente lo mismo, ¿no? Yo había aprendido, no sé si desde mi familia o en mi familia, desde el contexto de la vida misma, que aceptar era perder, ¿no? Era rendirse, era decir, bueno, esto es lo que me tocó y no hay nada más que hacer. Entonces, claro, cuando alguien me decía, tenés que aceptar, no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó un montón de veces antes de todos estos caminos, ¿no? Tenés que aceptar. Y a mí eso me generaba rechazo, porque internamente yo decía, no, ¿cómo voy a aceptar esto? Yo ahora te lo estoy diciendo tranquila, ¿viste? No puedo aceptar esta injusticia. No puedo aceptar que esto esté pasando, decía yo. ¿Viste? Cuando te viene y dice, vos tenés que aceptar, olvidar, soltar. Y yo decía, no. Entonces, ahí, ahí lo que me aparecía era, obviamente, cuando me decían, vos tenés que aceptar, era una resistencia total. Era como si aceptar fuera a bajar los brazos. Yo lo vivía así, ¿no? Como si aceptar fuera dejar de intentar. Era como si aceptar fuera resignarme. Y en ese momento yo no veía la diferencia. Para mí era todo eso. Entonces, pero cuando empecé a observarme,
mucho más en profundidad, cuando empecé a transitar todos estos caminos, eh, ¿no? Este camino hacia adentro, empecé a darme cuenta de algo, ¿no? Que había mezclado las dos cosas que no eran lo mismo. Como decía mi papá, te lo voy a decir así a lo gaucho, decía eh, que, que las patas eran para caminar, la cabeza para pensar, que no mezclemos las cosas, decía, ¿no? Decía mi papá. Entonces, ahí empecé a separar y empecé a entender que la aceptación no es una, o sea, no es una rendición, ¿no? Desde la derrota, sino más bien una invitación incómoda, ¿sí? Para mí, pero, pero a mí me llevaba profundamente a una liberación, ¿no? Cuando empecé a entender esto. Entonces, ¿por qué? Porque aceptar no es decir, me gusta esto que está pasando. O sea, puede no gustar lo que está pasando, ¿no? Ni tampoco quedarme sin hacer nada. Aceptar es dejar de discutir con lo que ya es, ¿no? Es reconocer, esto está pasando, me guste o no, y desde ese lugar, ¿no? Algo se abre a mí, o sea, así la fui transitando yo, cuando la fui entendiendo, cuando fui separando los conceptos, que en un momento para mí era lo mismo. Porque mientras, ¿qué pasaba? Mientras que yo me resistía, o sea, a esta situación, decir, ¿cómo? No, no puedo aceptar esto, no puedo aceptar tal injusticia. Entonces me quedaba atrapada en la impotencia. Pero cuando empecé a aceptar lo que no podía cambiar, empecé a ver otras posibilidades, ¿sí? Empecé a preguntarme, ok, esto es así, y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahí entendí la diferencia. La aceptación te abre y la resignación cierra. Entonces, aceptar a mí me conectaba, me conecta con las posibilidades. Y resignarme, cuando me resigno, me deja sin salida, me deja quieta, ¿me entiendes? Entonces, aceptar para mí tiene movimiento. Y la resignación es como que te detiene, te para. Así que eso es lo que a mí me trae, o sea, lo que me traía cuando empecé a trabajar esta palabra, cuando me tocó trabajar esta famosa frase que aceptación no es lo mismo que resignación. Para mí era toda una sola cosa y bueno, fue muy liberador. No sé con qué te trae, ¿no? O que te conecta esta frase. Bueno, en mi caso, yo también cuando fui a buscar con qué me conecta, eh, en un momento me pasó eh, con una amiga, seguramente que también te habrá pasado a vos y a muchas personas, incluso aunque, aunque no estén de este lado de las terapias holísticas, eh, pero cuando uno tiene un conocimiento eh, que le ha servido y que le ha hecho bien, por ahí lo quiere compartir con todo el mundo y quiere ir por la vida enseñándoles o mostrándoles o cómo eso que a mí me funcionó y que a mí me hizo bien, también le va a servir a todos y a todos de la misma manera y va a pasar todo exactamente igual y no es así y cuesta mucho entender, sobre todo también para esas personas que ya vienen de mucho antes siendo ayudadoras de todos, eh, y a mí me llevó a conectar con eso. Eh, Primero desde ese lugar queriendo compartir lo que a mí me hizo bien con todo el mundo y que a todo el mundo le sirve igual. Pero en un momento me tocó encontrarme con una persona que nos conocimos, nos hicimos muy cercanas y estaba atravesando momentos difíciles. Y entonces yo quería
ayudarla a toda costa con todo lo que yo sabía. Entonces yo iba y le tiraba todo encima y le decía, haz esto, haz lo otro, de esto te va a servir, de aquí, de allá. Y, y ella seguía igual, o sea, seguía con su postura, con sus creencias, con sus miedos, con sus dudas, con todo lo que ella tenía, y más allá de todo lo que yo le llevaba y que yo le hablaba y le compartía y le quería enseñar para que ella esté mejor, eh, cuando, cuando nos juntábamos de nuevo, porque no, nos reuníamos o conversábamos por teléfono, por llamada, y nos pasábamos horas conversando de lo mismo, y siempre era lo mismo y volvía a caer en lo mismo. Y llegó un momento que yo me empecé a sentir con la obligación, eh, no sé si me di cuenta en ese momento, pero para mí era una necesidad urgente de ayudarla a estar mejor. Pero ella seguía igual. Entonces, claro, yo ya me iba a dormir pensando en ella, en cómo le podía ayudar a solucionar sus problemas. Me despertaba pensando en lo mismo mientras hacía mis cosas o cualquier cosa que hacía o estaba viendo alguna clase, estaba haciendo algún curso y ya estaba pensando, se empezó a acaparar todo mi día, todos mis pensamientos, todo lo que hacía. Y, y en un momento dije, bueno, si yo no la puedo cambiar, ¿cómo hago? Y le empecé a decir, mirá, vos pensás así, esto tenés que cambiar el pensamiento, tenés que empezar a cambiar algunas formas de pensar y de actuar y de hablar y demás. Eh, y se enojó conmigo, porque yo le decía esto, como que, entonces, como que yo le echaba la culpa a ella de lo que estaba pasando. Eh, y bueno, después pudimos arreglar ese momento, seguimos conversando un tiempo más, pero ¿qué pasó? Me empecé a cansar en el medio de todo eso. Me empecé a cansar porque era muy desgastante para mí hacer todo esto. Entonces, le digo un día, mira, creo que necesitamos tiempo. eh, yo siento que te quiero ayudar, pero yo no tengo las herramientas para hacerlo. No sé cómo ayudarte, no tengo las herramientas. Y lo que yo sé y te comparto, si a vos no te sirve, no podemos hacer nada igual. A lo mejor necesitas otro tipo de ayuda. Si bien es cierto, esta persona había estado yendo a un psicólogo, había estado haciéndose controles médicos y demás, eh, había otras cuestiones que no las podía solucionar, temas económicos que a menos que tenga todo el oro del mundo podía solucionarle su problema, si no, no. Eh, y al principio ahí yo sentí que era como que me había resignado a eso y me dio una frustración tremenda, me sentí mal, me sentí culpable, porque dije, ¿cómo teniendo recursos no la puedo ayudar? No pude hacer nada y me sentía mal por no haberla podido ayudar. Y sentí esa resignación, ese vacío de decir, ¿cómo no puedo solucionarle? eh, También con ese pensamiento egoísta como de creer que yo le podía solucionar la vida a todo el mundo. Eh, Pero ahí me llegó eso, la resignación de decir no puedo, me enojé, estuve mal, estuve mucho tiempo mal, me sentí mal porque eh, también le pedí tomar distancia justamente por esto, porque yo emocionalmente ya no estaba bien, ya era una necesidad biológica mía de hacer que ella esté bien. Y no había forma. Entonces le pedí un tiempo para que nos distanciemos, que ya no hablemos tanto porque nos pasábamos horas hablando. Entonces, de tomar esa distancia y me sentía mal. Y después empecé a hacerme preguntas y digo, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué si yo la quiero ayudar, si, o sea, no puedo meterme en su cabeza y acomodarle las neuronas para que ella empiece a pensar distinto o empiece a tener acciones diferentes? Eh, entonces, era como que de esas personas que todo el mundo está contra mí. Entonces no había forma de sacarla desde ese lugar, o al menos yo no tenía el recurso que ella necesitaba para hacerla tener una mirada distinta de eso.
Y en el medio de que me sentía culpable, porque ya después al final no dormía, pero porque estaba pensando que cómo le estará yendo, que si estaba solucionando sus problemas y que además yo no la podía, eh, era todo, seguía siendo todo un caso ese tema, aunque ya no estábamos hablando todo el tiempo y no me estaba compartiendo ella sus cosas. Y de ahí empecé a hacerme preguntas. O sea, si lo que yo sabía a ella le podía servir, cómo le podía servir y qué era lo que yo podía hacer. Y en un momento entendí que no estaba en mis manos hacer nada, ni solucionar nada si ella misma no se abría a tener esa mirada diferente o a buscarle esa solución en algún lugar. Y ahí es como que me hizo el clic y dije, claro, no, no voy a solucionar yo su vida, no puedo, y tomar distancia desde mi lugar no estaba mal, porque en realidad ella no estaba buscando ayuda o soluciones, sino que estaba buscando a alguien que la apoye con todos sus problemas y que le digan, sí, tenés razón. Eh, y ahí cambió mi entendimiento y dije, está bien, acepto, acepto que no puedo hacer nada, que yo no la puedo ayudar, que mis recursos a ella no le sirven, pero no porque los recursos no sirvan, sino porque a ella en ese momento no le servían y nada más. A lo mejor después sí, pero me costó entender esta diferencia de aceptar y resignar. Y ahí es cuando yo entendí esa diferencia, a lo mejor todavía no tan claro, porque también no es que de un día para el otro dije, ya está, ya lo entendí, listo, lo dejo acá. Me llevó un tiempo eh, procesar todo eso que había en mí y entender también desde otro lugar que yo no puedo solucionarle la vida a nadie. Como que también fue no, esa situación me ayudó a ver muchas otras cosas en mi vida. Fue como un pequeño ladrillito que fui poniendo en entender esa aceptación, de entender que las cosas son como son y que a lo mejor a veces puedo hacer algo y a veces no, pero sí puedo sacar eh, una, una mirada diferente, una solución a eso. Entonces me llevó a conectar con eso, que fue todo un aprendizaje para mí porque esto me llevó casi 2 años, no fue cuestión de meses, fue casi 2 años de estar con esta persona eh, y vivir este proceso en el medio. Y creo que hoy, volviendo a tocar este tema, después de más de un año ya que se cerró ese tema, como que le estoy dando ahora sí esa forma y ese entendimiento de la aceptación desde ese lugar. Así que, bueno, esa fue mi experiencia con la resignación y con la aceptación al final. Y contame cómo cambió tu vida entender o comprender esto. Totalmente, claro, y viste que como hablamos, podemos darle, le podemos dar agua, pero no le podemos obligar a tomarla. Entonces, uno lo va aprendiendo en el día a día, ¿no? A la medida que uno va transitando nuestro propio camino. Así que, bueno, antes de seguir, digamos, comentándote que cambió en mi vida, quiero agradecerle a Vale, una colega que se acaba de sumar, la queremos muchísimo, te extrañamos, Vale, así que cuando quieras, nos juntamos. Gracias por estar acá. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió mi vida cuando empecé a entender la diferencia? Y bueno, cuando realmente comprendí la diferencia entre aceptación y resignación, y algo en mí se ordena, siempre se ordena algo. Cuando vos comprendés y viste, empieza a bajar a la calle, como digo, empieza a bajar ese conocimiento a la calle, algo que vos puedas explicar, que lo puedas aplicar, y se va acomodando internamente, siempre algo se va ordenando. Fue como si internamente todo empezara a acomodarse, como te digo, ¿no? Empieza a tomar un orden interno, porque empecé a dejar, o sea, de desgastar energía luchando contra lo inevitable, ¿no? Contra lo que ya fue, con lo que es.
Entonces, y ahí empecé a ver, digamos, con mucha más claridad cada situación o cada evento que me toca transitar, porque estamos constantemente, no es lineal este camino. Entonces, eso que quiero que entiendan, porque creen que cuando uno empieza, uy, ya trabajé esto, no es lineal. Se te van a presentar en distintas situaciones algo que venís trabajando, quizás el mes pasado vuelve a presentarse, pero lo que tiene que cada vez lo transitas mucho mejor. Eso es lo que tiene cuando vos trabajas en vos. Entonces, obviamente, cada vez que se me presentan distintas situaciones en mi vida, las voy transitando, las voy viendo con mucho más claridad, ¿no? Entonces, como que aparece una calma distinta, Clary, porque no porque todo estuviera bien, ¿sí? Ni porque me gustara lo que estoy pasando, sino porque ya dejo de resistirme con lo que es, con la situación que tengo enfrente, con la situación que estoy transitando. Entonces, y eso a mí me cambió completamente mi vida, el día a día, porque entendí, ¿no? Algo, siempre lo aclaro, ¿no? Esto de aceptar no es, el hecho de que yo acepte una situación que me toca transitar, no quiere decir que esté de acuerdo. Siempre lo pongo, ¿no? Lo aclaro cuando comento. O sea, aceptar no quiere decir que me guste lo que estoy transitando, no quiere decir que no duela lo que estoy transitando. Aceptar es dejar de negar la realidad. Es esto. O sea, no sé, te cortaron la luz, por darte algo muy chiquitito, ¿no? O sea, es esto. Entonces, aceptar la realidad, dejar de resistirme con lo que es. Entonces, es poder decir, ok, esto está pasando, y desde este lugar, ¿no? Empiezo, quieras o no, a recuperar mi fuerza interna, ¿no? Mi poder interno. Decís, ok, esto es lo que está pasando, me cortaron la luz. Entonces no me resisto con que, ¿por qué? Que no sé qué, que no sé, no me pongo a enojarme con los de la cooperativa, con los que me están cortando los cables, ¿no? O sea, ok, me cortaron la luz, esto es lo que está pasando, y a partir de ahí, ok, ¿qué hago? Entonces, me hago estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Elijo cómo transitar esto que me está tocando. Y ahí, cuando yo empiezo a hacerme esas preguntas, no entro en resistencia con lo que es, se abre completamente eh, distintas posibilidades o distintas ventanas de cómo transitar o qué paso vas a seguir o qué paso vas a dar con respecto a esa situación que tenés enfrente. Entonces, porque entiendo que no puedo cambiar con lo que ya es, con lo que está pasando, pero sí puedo elegir a partir de ahí qué hacer ahora. Entonces, para mí, eso cambia totalmente eh, mi vida, mi forma de transitarla, eh, todo, mi estado anímico, o sea, totalmente es un cambio total, porque dejo de resistirme y empiezo a hacer, a accionar, ¿no? Entonces, y no justamente desde este animal que habita en mí, sino consciente. Así que eso es lo que cambió mi vida totalmente. No dejo de reaccionar para accionar conscientemente. No sé qué cambió, cómo cambió tu vida. Cómo cambió mi vida cuando empecé a comprender este verdadero sentido de la diferencia entre aceptar o resignarme, bueno, con esto que compartí hace un momento, el entender que el aceptar no era perder o sufrir, que no lo tenía que vivir desde ese lugar, desde el sufrimiento de decir, no puedo hacer nada, como si todo estuviese en mis manos.
creo que de alguna manera también había como ese control que veníamos hablando, creo que lo hablamos el encuentro anterior, eh, de querer control o de creer que yo tenía el control de todo en mis manos y que estaba en mí poder brindar soluciones. Me cambió un montón entender eso. Primero porque dejé de también sentirme culpable, de, de sentir que no podía, porque también me llevaba a eso, ¿no? Cuando uno no puede hacer algo, no puede lograr algo y se resigna y dice no puedo hacer nada y aparece la frustración y la culpa y el enojo y las dudas y van surgiendo un montón de cosas que si uno no se da cuenta, la cabeza empieza a seguir su caminito sola con esas dudas, con esos enojos, con esos miedos, surge vergüenza, surgen un montón de cosas si no nos damos cuenta en el medio de esa resignación, porque es como que, listo, cerré la puerta y, pero cierro la puerta para mi cabeza, como para que pueda hacer su obra maestra de imaginación eh, como quiera. Y después surgen un montón de cosas porque también empieza a surgir esto de eh, no sirvo para nada, yo no soy útil, no puedo darle nada a la otra persona que le pueda servir. Y en esto que compartí hace un momento con lo eh, de esta colega, porque también tenía algunos recursos también en terapias holísticas. Eh, Pero eh, comencé a entender esto, si, si ella misma no podía utilizar lo que ella sabía, eh, porque además tenía también muchos recursos, muchísimos, y si ella misma no los podía aplicar, entonces yo también entendí eso, ¿no? Dejar de sentirme yo una inútil, porque esa es una de las frases también eh, que a lo mejor uno se dice, o sea, si no te puedo ayudar, termino siendo inútil, eh, no valgo nada, o lo que hago no sirve. Eh, Empiezan a surgir un montón de cosas. Eh, para mí entender eso, que no me estaba resignando, sino que estaba pudiendo darle lugar a la otra persona, de lo que la otra persona estaba viviendo. O sea, que en ese momento, ahora lo veo, digo, qué egoísta de mi parte querer sacarla de un lugar en el que ella a lo mejor necesitaba vivir y atravesar para poder salir, para poder tomar fuerzas. Y ahí muchas veces se dice que uno tiene que tocar fondo para tomar impulso y volver a salir adelante. Y en mi caso, yo no la dejaba, como no la dejaba caer de alguna manera, eh, para que ella viva sus propias experiencias, porque ella tenía que hacer un cambio muy grande desde el lugar en el que estaba, tenía una profesión, un título, trabajaba de eso, y tenía que dejar ese lado para hacer otra cosa. Y muchas veces lo que nos pasa es que queremos cambiar cosas sin soltar lo otro. Eh, y en ese tránsito es sentir que estoy perdiendo algo, quiero seguir teniendo eso, pero también quiero hacer otra cosa nueva, otra cosa diferente. Entonces, también era entender esto, aceptar eh, que esto que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, sin resignarme, y también soltar, porque es parte de lo que yo hago. Eh, si cada persona con la que me toca trabajar me aferro de esa manera, como me aferré con esa persona, eh, digo yo, ¿cómo la puedo ayudar si la termino volviendo parte de mi vida o yo me termino volviendo parte de su vida?
uno no puede avanzar en ese lugar. Entonces, me cambió un montón esto de entender, de soltar ese control de querer solucionarle la vida a todos, de entender que no es ni resignación, que no soy un fracaso por no haber podido solucionar a esa persona únicamente, pero porque esa persona tiene su vivencia, sus experiencias, sus formas, sus tiempos, sus propios tiempos. Y aceptar que a lo mejor no soy yo la persona que tiene que estar ahí, que tiene que ser otra persona. Y buscarle la solución, eh, no buscarle la solución a ella, sino buscarme la solución a mí. Y no porque, listo, me lavo las manos y me olvidé que siga con su vida como pueda. No, también le ofrecí otros recursos, le ofrecí otras, le pasé contactos, le pasé información, le dije, mira, yo hasta acá llego yo, no puedo hacer más, siento que no puedo y siento que me pierdo yo en el querer ayudarte. Entonces, te comparto todo esto, a ver qué te sirve a vos y ya lo que la persona haga con eso es su tema. Entonces, me cambió un montón. Y en ese sentido, como digo, también el querer soltar el control en todos los otros sentidos, porque me posicionaba desde ese lugar, desde cada vez que tenía un cliente o un consultante, era querer solucionarle toda su vida en un momento. Entonces, eh, por eso te decía, en el transcurso de estos 2 años, eh, fui creciendo un montón en ese sentido, entonces me cambió muchísimo la vida entender esta diferencia, poder mirarla y, y entender y buscar eh, la solución para mí, aunque no le pueda solucionar el problema al otro. Porque si no terminaba siendo un problema acá y un problema allá y no se solucionaba nada. Entonces, poder tener esa mirada de verlo en un lado, eh, cómo solucionar o cómo buscarle la solución a eso, o tratar de no verlo como un problema, sino verlo como un recurso. eh, y si no podía de ese lado, bueno, listo, entonces yo, ¿qué sí puedo tomar de ahí como aprendizaje y como recurso? Eh, entonces cambió un montón mi vida entender esto, entender esas diferencias y ir aplicándolo en mí. Eh, Así que contame vos qué de positivo encontraste y cómo lo fuiste integrando. Sí, acá escribe Vale en la estación anterior, dice, se mira desde otro lugar cosas que se creían definitivas, totalmente, Vale. Y en esta puso rol de salvadora y tomamos, totalmente, sí, sí, Total, sí. ves que no soy la única que pasa por lo mismo, creyendo que sabiendo lo que sabe que le ha servido, quiere compartirlo con todo el mundo y que a todo el mundo le sirva de la misma manera. Y no nos tomamos ese momentito como para entender que la otra persona también tiene sus tiempos, que también tiene Un eh, proceso. claro, pero por ahí dicen, bueno, es el nivel de evolutivo en el que está. Y no, porque también recordemos esto de que venimos de un lugar siendo niños, con creencias, con costumbres, con miedos, con dudas, con un montón de cosas y que a medida de eso vamos creciendo y el entendimiento que vamos teniendo de más grandes eh, eh, influye en un montón de cosas, no tan solo es porque soy terapeuta y tengo muchos recursos para compartir, le voy a salvar la vida a todo el mundo, no, porque no a todos les sirve de la misma manera y porque no a todos le vamos a agradar. Entonces hay personas que conectan con algunos y con otros no, y está bien porque no necesariamente tenemos que caerle bien a todo el mundo y tenemos que solucionar los problemas de todo el mundo. Ya a Jesús no le caía bien a muchos y sin embargo hizo grandes cosas. Pero eso Totalmente. es como para otro, Claro, para otro. aparte, acordarse de que nosotros no somos salvadoras, acompañamos, acompañamos en el proceso del otro, compartiendo herramientas, pero en definitiva, quien tiene que tomar la decisión de tomarlas, aplicarla, es el consultante. Bueno, pero eso con muchos golpes, muchos contra la pared, y muchas frustraciones de por medio, entendimos que acompañamos en estado presente,
compartiendo las herramientas, pero que en definitiva la única que se puede salvar es la propia consultante, que la sabemos después de Exactamente. Ahí dice Vale que no siempre es hacer, hacer, hacer y resolver, resolver, resolver totalmente. Y esto que decías vos, o sea, nosotros aprendimos recursos y herramientas porque no, en algún punto nos interesó y nos incomodó eso que estábamos viviendo en algún momento y buscamos a esos problemas que teníamos, los miramos, los aceptamos y dijimos, listo, no me resigno, como vos decías, no me resigno a esto, listo, vos fíjate cómo en algún punto, en algún momento te resignabas a resignarte a lo que estaba viviendo en ese momento y de alguna manera hoy en día, muchos años después de esos momentos en los que te resignabas, empezaste o de alguna manera ya venías caminando a buscar soluciones. Y la solución en este caso fue aprender a mirar diferente todo eso que nos había pasado. O sea, todo fue perfecto para que hoy estemos acá y seguramente más adelante estaremos en otro lugar y nos acordaremos de esto y tendremos otro entendimiento. Totalmente. Pero es el proceso de cada uno, el entendimiento y las experiencias que nos llevan a vivir para entenderlo. Así que todos estamos en el tiempo perfecto para cada uno. De nuestro aprendizaje, sí, así es. ¿Qué tiene de positivo? Como siempre, todo lo que traemos los martes tiene cada situación, cada palabra, todo tiene su parte positiva. Así que para mí la aceptación tiene una fuerza, Clary, silenciosa, pero muy transformadora, porque me conecta con la realidad, no, o sea, con la realidad que es, no con la fantasía de cómo debería haber sido las cosas, cómo deberían ser las cosas, sino con la realidad en su totalidad, ¿no? Me trae el presente, a lo que es, y desde ahí algo se acomoda totalmente, ¿no? Se va, para mí cuando me conecta con el presente, con lo que es, baja ese nivel de, que venías hablando vos, ¿no? De un sufrimiento innecesario muchas veces, ¿no? Porque me permite ver con mucha más claridad, porque cuando dejo de estar en resistencia y puedo decir, ok, esto es, ¿no? Entonces como que baja ese nivel de sufrimiento, de victimización por lo que estás pasando. Entonces eso te permite ver desde otro lugar, porque tenés una mirada mucho más clara, estás parada frente a la situación desde otro lugar. Entonces, dejamos, yo en mi caso, dejo de reaccionar para accionar desde un lugar mucho más consciente. Es sin duda para mí, un acto de madurez emocional totalmente. Y acá hay algo que a mí me resuena mucho, ¿no? Y es desde una mirada mucho más filosófica, porque siempre te digo, me gusta mucho la filosofía estoica. No podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos elegir cómo nos posicionamos frente a esto que nos está pasando. Y ahí aparece una diferencia para mí muy, muy clara, ¿no? La resignación me desconecta y la aceptación me conecta conmigo mismo, ¿no? O sea, me vuelve al presente, con lo que realmente está pasando. Y no a lo que no me gustaría que pase, ¿no? Para yo no sentir lo que estoy sintiendo frente a esta situación. Entonces, lo primero que hago cuando empiezo a aplicar esto, ¿no? En distintas situaciones que me toca pasar y que muchas veces no estoy de acuerdo, no me gusta, duelen, eh, lo primero que hago es observarla sin juicio, sin negarlo, eh, tampoco sin adornarlo, ¿viste? O sea, pongamos la cara, o sea, pongo así en la mesa con lo que es, no lo adorno, no me juzgo, esto es lo que es. Entonces, el segundo paso que lo que hago es observar frente a esta situación cómo me siento, qué me hace sentir esta situación, ¿no? Y conecto con lo que es, con la frustración, luego venías hablando,
con el enojo, con la tristeza, con la impotencia, ¿no? Dependiendo de la situación que me toca transitar. Entonces me conecta con lo que es, ¿no? Y lo reconozco. Esta situación me hace sentir de esta manera. Me permito, lo reconozco, no lo adorno, le doy, le doy su lugar, ¿no? La legitimizo, digo yo, no la niego. Le doy, le doy, le pongo nombre. Y, y desde ahí, ¿no? Desde esa situación, de ese reconocimiento, de esa, reconozco qué es lo que me hace sentir, me pregunto qué depende de mí. Porque a veces hay situaciones que nos tocan transitar que no son nuestras, ¿sí? Pero que tocan cerca. Entonces, ¿qué depende de mí? Esto, o sea, ¿qué depende de mí esta situación? Entonces, una vez que yo veo qué depende de mí, ahí es como que me ordenara, ¿no? Internamente me ordenara. Lo que depende de mí, me hago cargo y lo que no depende de mí, lo acepto y lo suelto, ¿sí? Porque no está bajo mi control, no está bajo de mí. Entonces, ¿por qué, Clara, como vos venías diciendo, ¿no? Que comentabas? Porque muchas veces el sufrimiento aparece cuando quiero controlar lo que no me corresponde, como te pasa a vos, ¿no? Entonces, aceptar también es reconocer mis límites, ¿sí? Aceptar también es reconocer mis límites y soltar el control donde no tengo poder. Porque hay situaciones que yo no tengo, tocan de cerca, pero no tengo poder sobre esa situación. Entonces también aceptar es eso, saber cuáles son mis límites y soltar ese control que no, porque no tengo poder sobre esta situación que me toca de cerca vivir. Entonces, pero no lo digo desde la queja ni desde la impotencia, sino desde la responsabilidad totalmente dicha, ¿no? O sea, de, dejar ese lugar en el que uno, o sea, que uno dice, ¿no? Decir, ok, esto es lo que hay y desde acá elijo, ¿no? Entonces, aceptar no es rendirme, ya lo tengo más que claro y lo aplico todos los días. Aceptar para mí es dejar de pelear con la realidad. Y cuando vos te dejas de pelear con la realidad, podés empezar a transformar. Así que, no sé, Clara, decime vos qué tiene de positivo y cómo la aplicás. De positivo, como lo decías, bueno, ya está visto que nosotras siempre de alguna manera le estamos buscando la vuelta, le estamos buscando ese lado positivo. De eso se trata también lo que hacemos en el Club de Alquimia de Conciencia, justamente, es la alquimia, es la transformación de eso negativo, de eso que a veces no nos gusta, es encontrarle esa vueltita como para poder eh, sacar algo bueno, algo que nos ayude, algo que nos empuje un poquito a salir del lugar en el que estamos. Eh, entonces, de positivo, y creo que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Con lo que compartimos, porque así como compartimos en estos espacios, cómo lo vamos integrando en nuestro día a día, también cómo vamos compartiendo con esta mirada de lo que es hoy en el presente, lo que fue antes, y en el cómo nos encontramos hoy. eh, eh, en mi caso, esto, ¿no? De ir soltando el control en este sentido, de querer solucionarle la vida a todo el mundo, de entender que no era mi responsabilidad salvarle la vida a nadie, sino que yo tengo recursos que los puedo compartir y que la otra persona los puede recibir y los puede tomar o no, que es su decisión, también es su responsabilidad. eh, entonces, todas estas cosas son las que yo fui entendiendo, el soltar la culpa, las cargas que eso me traía,
eh, en esa aceptación, de ir entendiendo eso, eh, y después en el día a día también, porque vos lo habías dicho al principio, esto no es que uno aprende algo y su vida cambia a partir de ahí para siempre, ya nunca más vuelve a pasar una situación similar. No, constantemente yo creo que la vida de alguna manera nos vuelve a traer situaciones, es como eh, eh, que la vida es es como una escuela. Esto lo aprendí hace mucho y me gustó y me quedé con esta metáfora de que la vida es una escuela y que cada situación que vivimos es una materia, que la tenemos que eh, rendir en algún momento y que la podemos desaprobar, y si lo desaprobamos nos vuelve otra vez, y si no, de alguna manera es que a lo mejor en un principio te toca vivir una situación como esta que yo contaba, que me tocó vivir esta situación en ese momento, un poco con frustración, con enojo y con culpa, la solté. Después hace poco me volvió a tocar una situación muy similar. Pero ¿qué pasó? Y acá está, yo creo, el gran recurso que tenemos, que es el darte cuenta, primero darte cuenta que estás viviendo una situación muy similar a la de antes y qué recurso podés aplicar en este momento si ya la pasaste y lo viviste de esta forma, hoy que te vuelve a pasar algo similar, cómo podés mirar eh, esta situación para que no te afecte como afectó antes. Entonces, cuando me volvió a pasar lo mismo, inmediatamente reconocí y dije, me está pasando lo mismo, estoy queriendo ser la salvadora de, ¿qué hago? ¿Tomo distancia? No, no puedo tomar distancia porque soy una persona adulta, soy una persona responsable. Esta persona me buscó a mí para que la acompañe en sesión, en una sesión de constelaciones, eh, pero yo no la puedo salvar, no puedo tomar decisiones por ella. Eh, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Empezar a hacer preguntas y eh, hacerle ver a la persona que las decisiones que ella tiene que tomar en su vida son su responsabilidad y no mías. Eh, entonces, eh, así lo fui aplicando yo en mi día a día. ¿Cómo lo sigo aplicando hoy en día? Eh, bueno, te cuento un poquito. Esta persona tenía una propuesta de trabajo, estaba trabajando en un lugar, tenía una propuesta de trabajo diferente a la que tenía, y en algún punto un poco mejor, y me preguntaba a mí, eh, un día X, no teníamos sesión ni nada, eh, ¿qué le sugería yo que haga? Y es una responsabilidad muy grande porque no depende de mí eso, esa situación. Entonces decirle, llevar a hacerse preguntas a ella, si realmente querés cambiar de trabajo, si realmente te gustaría vivir una experiencia diferente, qué ventajas tenés en ese otro trabajo que no las tenés acá, que te podrían llevar a tomarlo o no, pero no asumir yo la carga y la responsabilidad después de si hacía el cambio ella o no, sentirme culpable yo por cualquier cosa que vaya a suceder. Entonces ahí está el tema, cuando uno empieza a darse cuenta rápido de decir, listo, esto, esto me corresponde, esto no me corresponde, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, no es mi obligación, suelto el control, eh, y, y así es como yo lo voy integrando. Es el darse cuenta mucho más rápido, ¿no? Que a lo mejor también te pasa a vos, que cuando llega una situación ya podés como asociar y decir, ah, esto ya me pasó antes, ¿qué puedo hacer hoy de diferente a lo que hice en aquel momento? Que en mi caso también muchas veces me habrá pasado de enojarme con una situación que no puedo resolver, y antes era enojarme, gritar, echarle la culpa a todo el mundo,
Y, y hoy en día puedo decir, no, esto es una situación, es lo que está pasando, es lo que hay. Eh, ¿Qué puedo hacer yo si está en mis manos solucionar algo o no? Eh, y si no puedo solucionar nada yo desde mi lugar, ¿qué aprendizaje puedo tomar de eso? Porque también uno quisiera ir y sacar cosas eh, como cosas materiales, como cosas tangibles que uno las pueda ver y tocar y decir, esto puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y muchas veces no nos damos cuenta y dejamos muy olvidado justamente ese aprendizaje. Porque a lo mejor una persona que no tiene recursos como los que tenemos nosotras desde el estudio en terapias, a lo mejor una persona eh, X está pasando una situación y si está despierta a entender que le está volviendo a pasar lo mismo que le pasó antes, ¿cómo puede reaccionar hoy desde ese lugar? Y no necesariamente tiene que tener estudios en terapias holísticas, ni tiene que ser psicólogo o psiquiatra, o que tiene que ser un médico, o eh, nada. Es simplemente que uno mismo pueda darse cuenta cómo puede transformar eso que le está pasando o cómo puede encontrar algo diferente, sea la situación que sea, como lo decíamos al principio, de cualquier situación, si no puedo cambiarlo, me deja un aprendizaje para mí, para mi entendimiento, para mi crecimiento, eh, y si puedo hacer algo, que a veces lo puedo hacer, como decía, algo tangible, algo que lo puedo ver, algo que lo puedo tocar, y a veces también tiene que ver con una emoción, con algo que surja en mí. A lo mejor antes reaccionaba enojándome con esa persona y, y tiene que ver con eso también. Antes me enojaba, entonces era una resignación, un sentimiento de vacío, de pérdida, de frustración, y aceptando puedo tener una mirada diferente sobre esa persona y ya no tener enojo, que ya no me genere rechazo. Y ese también es una forma de aprendizaje. No necesariamente tiene que ser eh, algo, eh, algo grande o algo diferente. A veces son pequeñas cositas que, que si uno las aprende a ver y las aprende a reconocer, son las que nos van nutriendo en el día a día. Eh, Y como digo siempre, esto no, y es un claro ejemplo de que de manual se saben muchas cosas, aplicarlo en la vida y en el día a día es otra, muy diferente y es muy satisfactoria, o al menos en mi caso así lo es siempre, eh, el ir tomando aprendizajes en el día a día. Y así es como uno también va viendo el crecimiento que uno va teniendo en el personal. Eh, y creo que eso es de los logros más grandes cuando uno mismo puede reconocerse, puede verse y puede decir cómo he crecido en este sentido. Eh, Así que, bueno, Ale, llegamos al final. Como siempre O se nos nos pasa la hora pasamos un volando. poquito. Pero ha sido un placer compartir esta mañana de encuentros con vos. Como siempre, estamos todos los martes a las 11 de la mañana. Estamos en este espacio que es parte también del Club de Alquimia de Conciencia, que abrimos estos espacios para hacer este tipo de reflexiones y de diálogos y surgen ejercicios, surgen conversaciones muy lindas. Son una especie de taller o de sesiones grupales, podríamos llamarlo, de sesiones grupales, porque cuando nos acompañamos y podemos nutrirnos de estas experiencias que vamos sacando de cada una, que comparte, que tiene su espacio, su lugar seguro, de respeto, de confianza y de intimidad para poder abrirse y compartirlo, eh, vamos haciendo Esa eh, transformación, esa esas alquimia. transformaciones pequeñitas o grandes también, porque así como puede haber una que se da cuenta de algo eh,
algo chiquito, que en realidad siempre es algo muy grande cuando se trata del crecimiento y del entendimiento de cada una, y algunas también se llevan como esa transformación como más notable sería. Así que sepan que tienen las puertas abiertas, que se sumen, que cualquier cosa que quieran saber nos escriban para que sepan cómo acceder al club, que los estamos esperando. Y bueno, muchas gracias, Ale. Gracias, Clara, a vos también. Y gracias a todos los que estuvieron en vivo y en directo y a los que lo van a ver por diferido. Y gracias a todos los saludos que nos mandan desde desde el club de Alquimia y desde los vivos que hay seguidores fijos del otro lado por diferido, por una diferencia horaria. Así que gracias a todos los que están del otro lado apoyándonos. Y bueno, gracias Clara por acompañarme en todo esto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.